5 años después de la muerte de Muammar al-Gaddafi a manos de rebeldes apoyados por la OTAN, Libia continúa sumida en el caos. La crisis política y la intervención de países occidentales dejaron un país sin unidad nacional y dominado por la miseria, la violencia y las luchas de poder. Nuestro corresponsal Francisco Guaita repasa las consecuencias que dejó el derrocamiento de Gaddafi en el siguiente reportaje. Solo días después de la caída del régimen de Gaddafi, sus símbolos ya eran literalmente pisoteados. La exaltación se palpaba en gran parte del país y los cómplices de su derrocamiento sacaban pecho por lo ocurrido. Habéis mostrado al mundo que os habéis deshecho del dictador y habéis elegido la libertad. ¡Viva Libia! ¡Viva la amistad entre Francia y Libia! Estados Unidos está comprometido con el pueblo libio. Habéis ganado vuestra revolución. Tras 4 décadas de dictadura, una parte de la población vislumbraba un futuro prometedor, más justo y más libre. Mohamed fue una de las miles de personas que dejó todo para luchar contra el régimen y así construir un país mejor. No queremos que nadie más nos robe nuestra dignidad. Tengo 5 amigos que murieron en el frente de batalla. La sangre no puede haber sido derramada por nada. Sin embargo, en los primeros pasos de la nueva etapa sin Gaddafi ya se evidenciaba que el camino no sería fácil. La euforia y la alegría de muchos ciudadanos libios tras la caída del régimen de Gaddafi parece haber pasado a un segundo plano y ahora toca enfrentarse a la cruda realidad, un país casi totalmente destruido, con un alto desempleo y además con muchas incertidumbres sobre su futuro. Pero tras 5 años, pocos se imaginaban una Libia tan descompuesta. Un país con 3 gobiernos simultáneos. Una nación donde la guerra no ha cesado. Una Libia en donde decenas de grupos armados imponen su ley y luchan por el control del petróleo. Y en el que cazas estadounidenses actualmente bombardean a terroristas en la ciudad natal de Gaddafi. Estamos hablando de un Estado fallido. 5 años sin Estado, 5 años sin perspectivas, 5 años con en este momento 3 gobiernos en los que la gente no confía. La lucha por el poder ha resquebrajado al país. Políticamente no hay nadie con autoridad en toda la nación. Y a pie de calle el control está lejos de las instituciones. En escasos kilómetros el mando puede pasar de unas manos a otras. Nos encontramos con las milicias de todo tipo y de toda confesión. Por supuesto, sin olvidarnos de las estructuras tribales, paraestatales, y todo ello sin olvidarnos que hoy en día, en fin, existe de facto sobre el terreno una realidad que es la de las ciudades-estado. El fin de la era Gaddafi dejó una Libia sin ejército nacional y los grupos armados, en lugar de deponer las armas, hicieron lo contrario. Las milicias, en vez de desarmarse, se han ido armando, ¿no? Hasta el punto de que hoy en un país como Libia, en el que hay una población de 6 millones de habitantes, se calcula que hay 24 millones de armas. En medio de esa anarquía ha quedado enterrada la voluntad de millones de ciudadanos. Algunos expertos argumentan que para entender lo que ocurre hoy día en el país hay que mirar también al pasado. Con la herencia de más de 50 años de desierto democrático. El paso no es en absoluto sencillo y Gaddafi capitalizaba tanto el poder religioso como el poder político, como el poder jurídico y claro, construir desde cero resulta muy complejo. De ese impasse se han aprovechado las mafias. En los últimos años Libia se ha convertido en una de las principales rutas de migrantes hacia Europa. Y los refugiados han pasado a ser otra víctima más del caos que vive el país. Francisco Guaita, RT. La intervención militar del 2011, que sumió a Libia en una profunda crisis, se hizo bajo la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Una autorización que no desembocó en un buen escenario y que parece que el organismo buscaría repetir en Siria. Vamos a analizar esta cuestión con nuestra compañera Betsabe Sumaya, quien se encuentra ya preparada en nuestra redacción para darnos ya todos los detalles. Hola, ¿qué tal, Betsabe? ¿Cómo estás? Muy bien. Amplíanos, por favor, haznos una especie de cronología sobre los sucesos en Libia. Muchas gracias, Aliana. Fíjate que lo decías tú muy bien. ¿Qué ha pasado de aquel 2011 a la fecha? Pero ¿cómo se iba desarrollando esta historia? Tú recordarás que en ese momento Hillary Clinton era la secretaria de Estado. Pues, obviamente, ella tuvo varios discursos hablando de lo que sucedía en Libia, de cómo se estaba buscando recuperar ese terreno. Y en ese momento también era apoyada por David Cameron. Y también pasan los años. Eso fue 2011, pero en 2016 escuchamos un discurso muy similar. Ahora no se trata de Libia, sino se trata de Siria. Si te parece, lo recordamos. Vamos a escucharlo.
Hemos acordado junto con nuestros aliados de la OTAN traspasar el mando y el control de la zona de exclusión aérea sobre Libia a la OTAN. El secretario de Defensa y yo hemos ordenado al jefe del Estado Mayor de la Defensa que dé inicio urgentemente al trabajo con nuestros aliados para adoptar las medidas militares oportunas con el fin de cumplir la resolución, incluida la zona de exclusión aérea. Voy a seguir insistiendo en el establecimiento de una zona de exclusión aérea y zonas seguras en el suelo sirio, no solo para proteger a la población civil siria y detener el flujo constante de refugiados de este país, sino también, hablando francamente, para ganar influencia sobre el gobierno sirio y sobre los rusos. Para ese fin he propuesto un acuerdo que prohíba los vuelos militares durante varios días. Las fuerzas aéreas de Assad deben cesar sus ataques. Creo que Moscú también tiene la responsabilidad de propiciarlo. Y es que lo decíamos muy bien, aunque el discurso sigue siendo el mismo, se habla de otro lugar, de otra tierra, de otro país. Sin embargo, fíjate que ahora, en octubre de 2016, hay dos países que llevan un proyecto de resolución, que es Francia y España, a la zona de exclusión en Alepo. Es decir, quieren abrir los corredores humanitarios, piden de nueva cuenta el cese al fuego. Sin embargo, esto fue vetado. Y es que Rusia votó en contra de ello y algunas otras naciones también se unieron a esto. ¿Por qué? Porque después de ver el escenario de lo que sucede en Libia o lo que sucedió, no quieren que esto se vuelva a repetir para Siria. Entonces, bueno, de esta forma tenemos el equilibrio de lo que está sucediendo. Ahora, Betsabe, recuérdanos, por favor, cuál fue la reacción de la comunidad internacional, de los medios, al conocer sobre la muerte de Gaddafi. Fíjate que muy curioso, en ese momento Hillary Clinton estaba siendo entrevistada en cadena nacional, llega un mensaje de texto, ella lo lee y se ríe y dice: me avisan que Gaddafi ha muerto. Posterior tenemos esta fotografía también emblemática, fue en octubre del 2011, donde vemos, bueno, pues a Hillary Clinton y parte de la comitiva haciendo la V de la victoria, y es que, bueno, pues así se titulaba, ¿no? Habían ganado, tenían el territorio y Gaddafi había muerto. Sin embargo, eso sucede en ese momento y continúan los días, los meses, un año después, una tragedia. Hay un ataque al consulado de los Estados Unidos, ahí muere el embajador de los Estados Unidos, eso sucedió en Bengasi. Entonces, de esta forma veíamos que el territorio pues no había quedado completamente libre, no era lo que se esperaba. Pensaban que el fuego iba a terminar por completo y no sucedió. Pasan los meses, los años y diferentes titulares a lo largo de la historia donde, bueno, se habla de la ciudad natal de Gaddafi, que cae en manos del Estado Islámico, es decir, el ISIS se expande en Libia post-Gaddafi, y bueno, pues acá vemos también a Kerry, que advierte de la expansión del Estado Islámico en Libia. Así la historia. Pues muchas gracias, Betsabe, por este análisis tan completo que nos has brindado. Gracias.